Todos hemos escuchado el cuento de El Patito Feo, en donde podemos ver que cuando él apareció, todos le consideraban que era un patito feo, alguien que no tenía sentido en la vida, le hacían bullying, le trataban mal. Y ese medio donde se desarrollaba, lo único que hizo con él es limitarle todas sus potencialidades que tenía, hasta que al final se convirtió en un bello cisne. Todos hemos escuchado ese cuento. Bienvenidos a Caminando con el Tarot. El día de hoy vamos a hablar del juicio o lo que es la redención, para lo cual vamos a utilizar el tarot de Marsella, el tarot de Rider White, el tarot egipcio y el tarot mítico. Es normal escuchar, ¿no?, en muchas de las culturas hablar del renacimiento o de la resurrección. Aquí en el juicio vemos una persona que se levanta del sepulcro. Y escuchamos muchas veces de la resurrección. Cuando hablamos de lo que fue la crucifixión en la parte superior de la cruz, algún momento ya lo hablamos, dice Inri, que para muchos es rey de los judíos, pero también podemos traducirle como in natura regenera igni, la naturaleza regenerada por el fuego. Jesús es considerado el oro alquímico, dentro de la alquimia, que si hay la posibilidad lo veremos más profundamente en los arcanos menores. El oro es esa transformación del plomo, ¿sí?, dentro de lo que es la alquimia. Pero había un santo que se llamaba San Cristóbal, que en realidad no existió, pero Cristóforo viene de esa voz que quiere decir el que carga el oro. Entonces Cristóbal era el único que cargaba a Jesús, por eso el que cargaba el oro. Y cuando hablamos de levantarse del sepulcro oscuro de la inconsciencia y mirar al frente, es esa fuente de iluminación. Si nuevamente nos fijamos en el tarot de Marsella, podemos ver esa reconciliación en nuestro inconsciente con el ánima y el viejo sabio. Nosotros tenemos una parte femenina como varones y nuestra reconciliación es para evitar ese conflicto interno que tenemos, y con el viejo sabio porque necesitamos de esa iluminación en nuestra vida. Venimos iluminados del sol, pero a veces ese sol puede ser cegador y quemarnos. Pero también tenemos que aprender que esa iluminación que obtenemos la tenemos de sabiduría, y la sabiduría solamente se la adquiere con los años. Es parte de nuestro inconsciente colectivo. El ánima ya lo hemos visto en este proceso del tarot, en la papisa, en la emperatriz y en la parte de los amantes, ¿no?, o el enamorado, en donde existe esa decisión. Y bueno, un hombre que estaba vivo en el mundo que ahora resucita, lo vemos dentro de muchas culturas, lo vemos de las religiones. Hablábamos de Jesús hace un instante atrás. Al tercer día resucita de entre los muertos, sube a la diestra de Dios Padre y gobierna con él hasta que venga a juzgar a los vivos y a los muertos, como lo dice el credo de la Iglesia Católica. Entonces no solamente vemos este mito, esta parte religiosa para quienes son bien creyentes dentro del cristianismo, lo vemos también en la parte egipcia, el aspecto de la resurrección. En el mito de Osiris, Osiris es asesinado por su hermano Set, dividido en 13 partes, e Isis busca las 13 partes de su esposo para reintegrarlo y nuevamente darle vida, pero pierde algo que es el falo, que es, bueno, es parte de un mito también dentro de los druidas, ¿no?, que tal vez más adelante lo contemos. Pero después de su resurrección, Osiris se vuelve en el juez de los muertos. Es de aquel que permite el paso al paraíso o aquel que le hace que sea devorado por la bestia, pero él es el juez de los muertos. Por eso esta carta se le denomina el juicio. ¿Sí? Y en el tarot mítico tenemos a Hermes. Hermes es ese psicopompo que no solamente le lleva a una persona por el inframundo, también es aquel que es el que informa, el que dice, el que tiene esa parte constructiva y destructiva que tiene nuestro inconsciente. Por eso, dentro del tarot mítico tenemos una columna blanca y una columna negra. Nuestro inconsciente nos puede ayudar a crear, es la parte creativa, es la parte intuitiva, pero también nos puede ayudar a destruir cuando sale la sombra. Esa parte que nosotros escondemos, que nadie conoce de nosotros, que en algún momento ya también lo hablamos dentro de Caminando con el Tarot. Y lo que hace con nosotros al salir de esa sombra es hacer que la gente conozca ese lado que para nosotros muchas veces es desconocido. Pero en este momento, ya cuando comenzamos a integrar todo ese
esa parte del conocerse a uno mismo, y cuando llegamos a descubrirnos es cuando ya reconocemos que también tenemos de ese lado. No solamente nos amigamos con nuestra ánima y nuestro viejo sabio, también lo hacemos con nuestra sombra. Ahora quiero que tomemos en cuenta algo que es interesante, especialmente en estas dos cartas que tiene el ángel. El ángel tiene una trompeta y el sonido era la forma más primitiva de comunicación, más directa y comprometedora que la iluminación. Nos permitía conectarnos con nuestro mundo interior y exterior de una manera misteriosa. Es lo que hace una trompeta. La trompeta es sagrada y el sonido que... Voy a ponerles un caso. Normalmente en rituales fúnebres, en muchas culturas, cuando la persona está siendo transportada tal vez a través del agua, que son las emociones, se toca el tambor o la flauta. El tambor es un instrumento femenino con sonido masculino y la flauta es un instrumento masculino con sonido femenino. Podemos ya tomar en cuenta esta parte andrógina, ¿no?, dentro de la música, pero la trompeta es muy importante y les voy a decir por qué. Voy a utilizar una parte o un texto de este libro, ¿no? El origen musical de los animales, símbolos en la mitología y la escultura antigua de Marius Schneider, ¿no?, que voy a tomarlo como referencia para hacer esta pequeña lectura. En una parte habla sobre la trompeta de la siguiente manera. En la Edad Media europea simbolizó la palabra de Dios. Parece ocupar ora el do, ora el re, que es el lugar místico del lenguaje. Quizá el do representa la fuerza y el sentido directo de la palabra divina, mientras que el re simboliza la palabra divina en la boca de los hombres y la parábola. El símbolo animal más característico de esa trompeta en do parece ser el caballo, al cual la cábala judía designaba como portador del verbo divino y que según la tradición védica, él sacrificó al universo con el fin de constituirlo. En este plano inclinado do-sol hay que incluir también la quítara asimétrica, cuya barra transversal inclinada lleva las cuerdas puestas entre los cuernos del toro celeste. Veremos más adelante que esta alternancia entre dos planos inclinados tiene una razón astrológica. Entonces, como podemos ver, muchas de las notas, antes de ser representadas de manera latina o de la manera que conocemos en la actualidad como do, sol, eran representadas como animales, como el caso de fa, quién sabe el águila, o como el caso de do, quién sabe el león, o como el caso de mi, quién sabe el pez. Eran representadas en muchas de las iglesias, ¿no?, o en muchas de las catedrales. Entonces uno podría entrar y veía animales y lo que veía era, quién sabe, un canto a la Virgen, o quién sabe el canto a algún santo, porque eran representadas de esa manera. La trompeta era muy importante dentro de la parte fúnebre, dentro de la parte de nuevamente un renacimiento, y en la actualidad todavía vemos eso en el plano militar. Cuando tal vez alguien ha fallecido, las trompetas suenan. Por eso las trompetas tienen mucho que ver con la parte mística relacionada con el renacimiento. En el caso de lo que es el tarot egipcio, la resurrección, como les decía, es relacionada con Osiris y viene a una nueva vida, a un nuevo ciclo de iniciación, en donde ahí podemos ver nuevamente al pájaro albano, que es ese pájaro con la cara del difunto que solamente viene, y por eso la construcción de las pirámides y todo, porque para los egipcios la muerte era algo muy importante porque sabían que existía una vida diferente. Pero cuando hablamos del tarot, en varias escuelas iniciáticas, muere aquel hombre para que renazca uno nuevo. Se levanta un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre deja de estar con ataduras y comienza a ser un hombre libre, libre de culpa, y empieza una vida con una nueva responsabilidad. Igual en el tarot de Rider-Waite, que tenemos una similitud con el tarot de Marsella, es como que aquel que había sido embrujado se convierte como resultado en el príncipe encantado, en la princesa liberada. Y con esa sanación retorna a la totalidad. Es ese héroe que logró enfrentarse a todo el proceso de la larga noche, no se quemó con la luz del sol y se dio cuenta de la capacidad que tiene, y ahora renace como ese héroe, como aquel que va a tener que enfrentar una nueva vida, nuevos obstáculos más difíciles, pero con herramientas que le van a convertir en alguien capaz de hacerlo. No se va a volver ese estafador, como en muchos casos nos pasa. Lo veíamos en el mago, tiene todas las herramientas y a veces no las utiliza, o solamente es un prestidigitador que nos engaña, solo vende humo. Pero en el caso ya del juicio, nace aquel hombre con una nueva, o aquella mujer con una nueva visión de la vida. Y esta bandera que podemos ver tanto en el tarot de Marsella como en el tarot de Rider-Waite,
Podemos hablar de la resurrección, el arcángel Gabriel tocando la trompeta y esa superación de esa etapa de sufrimiento y la victoria ante el martirio. Y aquí es donde se libera la Trinidad y aparece el cuarto elemento para crear la materia. ¿Sí? Ahora, aquí podemos ver también en el tarot mítico, siempre Hermes ha sido considerado el psicopompo, el guía, el que llevó y ayudó a Orfeo que vaya y venga, y lo que sí Orfeo no pudo enfrentar esa dura realidad de perder a su amada, y eso también llevó a una dura pérdida para él. Cuando tú resucites de tu inconsciente, cuando tú te des cuenta que el único que puede juzgarte eres tú mismo, cuando tú cojas y digas, ¿qué es lo que me hace sentir culpable? Y te des cuenta que solamente tú eres el que te hace daño. El único que se echa la culpa es uno mismo. ¿Y de qué manera me estoy juzgando? Y veas que la vida solamente somos actores. Y llegaremos tal vez a otra vida, si es que existe, o quién sabe no. Pero en el momento que tú te des cuenta que aquí tienes que vivir y disfrutar de muchas cosas, que tal vez más adelante digas, ¿por qué no lo hice? Sabrás que renacer no solamente significa levantarse y caminar, porque yo también puedo considerarme que soy un muerto en vida, ¿no? A veces hay muertos que caminan y esa es su vida, porque todo es monótono. Pero ¿por qué no renacer, resucitar y tener una vida que te permita ser feliz? El único que es tu enemigo eres tú mismo, nunca lo olvides. Así que levántate y camina, como lo dijo Lázaro, levántate y camina, pero para una vida más linda, más feliz y más digna para ti. Nos vemos en la próxima carta de Caminando con el Tarot.